días. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por la alabanza, la adoración. Señor, gracias por estar en nuestra vida y habernos mostrado tu misericordia, tu compasión, tu amor. Dios mío, habernos rescatado, haber hecho la obra que cada uno de nosotros reconocemos, y por eso hoy estamos aquí, dándote la gloria, Jesús, a ti, el único Dios que existe y que reconocemos en nuestra vida, Señor. Háblanos hoy, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, y que tu palabra pueda entrar como luz a nuestras vidas, a nuestras almas, que podamos tener, Dios mío, más entendimiento de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos tu palabra, necesitamos tu voz, necesitamos estar cerca de ti, Señor, necesitamos que tú sigas siendo nuestro camino, Señor, y gracias, bendice a mis hermanos, a los que están aquí, a los que escuchan a través de la red, Señor, que puedas llegar, Dios mío, a cada lugar, a cada corazón, a cada hogar, Señor, pudiendo traer ese mensaje de salvación, ese mensaje de reconocer que tú eres nuestro Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Parece que la lluvia ha parado un poco, ¿no? Y yo decía a mi esposa, ¿no? Hemos cantado tanto, manda la lluvia, que el Señor la ha mandado, ¿no? Y bueno, me hablaba el Señor ayer y esta mañana, ¿no? Me hablaba de reconocerlo a Él como nuestro Dios. Yo ponía aquí, Dios solo hay uno, y no sé cuántos dioses tenemos. Hablaba con mi hijo sobre la India, veíamos la India, unas imágenes, y me preguntaba, ¿no?, qué religión hay allí. Decía, allí hay muchas religiones. Está la hindú, pero hay muchos dioses, hay dioses de todos los gustos, de todas las maneras. Pero a mí el Señor me hablaba de la posición de Dios y la posición del hombre. Me hablaba la palabra de, muchas veces hemos predicado sobre Dios levanta nuestro ánimo, levanta también a veces nuestro desánimo. La palabra nos refleja a veces de que levanta al humilde, pero también el altivo es también el que cae. El altivo es el que antes de la caída viene esa altivez, yo decía arrogancia, soberbia, que son obras de la carne y que yo creo que muchas de las veces nos hacen quizás ser más que Dios, ¿no? A veces queremos, no lo sé, pero a veces el hombre, aquel que no tiene realmente el temor de Dios en su vida, pues toma dirección de su vida. Su Dios es Él, o su Dios es otra cosa, pero no el Dios que nosotros conocemos. ¿Sí? Amén. Y yo ponía aquí que a veces pensamos que somos Dios, ¿no? A veces pensamos que nosotros tenemos la autoridad. Estaba leyendo antes el Génesis y decía cuando el hombre o la mujer comieron del árbol de la ciencia y dice, creo que dice el Génesis, que Dios habló y dijo, el hombre ya sabe lo que es el bien y el mal. Quizás también si comiera del árbol de la vida también sabría lo que es dar la vida o quitarla, y quizás fue quitado del Edén, fue expulsado de lo que fue el Edén, ¿no? En una forma de que el hombre ha querido siempre llegar a ser mayor que otros. Nos comparamos, nos equiparamos. Eso a veces viene de unas raíces malas en nuestra vida, de querer ser como otros o más que otros, poder dominar, poder gobernar. Y cuando la gente gobierna o tienen poder, quieren ser como Dios, se endiosan, ¿no? Se puede decir. Estaba hablando con el hermano de Venezuela y hablábamos de los mandatarios, de quienes nos están gobernando, y ha sido toda la vida, pero en estos tiempos tenemos una persona que quiere ser la única que domine, y es en Estados Unidos. Sabemos que es Donald Trump, y vemos que se endiosa de una manera que unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero lo que sí está claro es que quiere tomar un dominio que solamente yo creo que le corresponde a Dios, y el temor de Dios es el que realmente hace que reconozcas a Dios y puedas tomar buenas decisiones, ¿no? Cuando tenemos ese respaldo en nuestra vida de Dios,
cuando somos hombres, mujeres de Dios, no tenemos que olvidarnos de que Dios está con nosotros, pero no somos Dios. De que podemos tener la autoridad para poder hacer o tomar decisiones que quizás tenemos que tener ese temor, ese respeto a Dios para que Dios nos lo dé. Amén. Y tengo varios versículos sobre ello. Espero que el Señor nos dé la gracia, ¿no?, sobre lo que quiero compartir, que es la palabra que Dios me daba, ¿no? Y hubo un ángel que se llamaba Lucifer, que Lucero significa pues el que tiene la luz, o el que lleva la luz, no, el portador de luz, pone. Es en Isaías 14:12, vamos a leerlo. Dice que este ángel era un ángel perfecto, creado por Dios, ¿no?, pero el cual se rebeló, dice, por orgullo y por soberbia. Y en Isaías 14 nos habla de la altivez del hombre, de realmente la soberbia que puede llegar el hombre a tener, de poder querer dominar personas, territorios, querer hacer más de lo que no deben de hacer. Y en Isaías 14, versículo 12 dice: «¿Y cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». Vuelvo a decir que lucero significa portador de luz. Nosotros somos portadores de luz, amén. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, somos hombres, somos instrumentos, somos luz en medio de estas naciones, pero portamos la luz del Señor, y la luz es Cristo, la luz es Dios. Y, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Palabra fuerte, ¿no? Y es el testimonio de lo que era un ángel, lo que era un instrumento de alabanza, de luz, de adoración. Y en la soberbia, en la altivez, en querer ser, como dice, ser semejante al Altísimo, subir a lo alto, contender, no tener en cuenta, y fue derribado, dice la palabra, hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en pequeña escala también nosotros a veces nos endiosamos en nosotros mismos, ¿no? Tomamos decisiones que nos hacen o quieren hacernos semejantes, ¿no?, a lo que es el Altísimo, ¿no? Aquellos que hemos conocido a Dios nos hemos dado cuenta de que Jesús es nuestra luz, el Señor es nuestra guía, Él es nuestro Dios, de que apartados de Él, como dice la palabra de Dios, nada somos, de que somos como el pámpano que está injertado en la vid, pero la vid es Cristo, la vid es Dios. Muchos de los que estamos aquí, como hemos compartido muchas veces, hemos sido tinieblas, hemos sido oscuridad, hemos sido, y hemos vuelto a la luz. Ha sido diferente a lo que es el ejemplo de Lucero, ¿no?, del ángel. Éramos, se puede decir, antes demonios, y ahora somos ángeles. Pero aquellos que son ángeles son aquellos que reconocen que la divinidad viene de Cristo, viene de Dios, que toda buena obra viene de Dios. En Efesios dice que no nos olvidemos que somos instrumentos de Dios, que somos hechos por la gracia de Jesús. El hombre siempre tiende a, vuelvo a compartirlo, ¿no?, a tener la altivez cuando viene esa altivez, viene realmente el tropiezo de poder caer. Y tenemos que darnos cuenta, como dice la palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era manso y humilde, siendo Dios, pero Él se hizo hombre, pues yo creo que para enseñar a la humanidad, al hombre, al que iba a ser su discípulo, al que iba a ser su escogido, de cómo tenía que comportarse, cuál tenía que ser su función, cómo tenía que mostrarse. Jesús no dejaba de enseñar a sus discípulos a ser mansos y humildes, a que el mayor se hiciese menor, a ponerse la toalla y poder lavar los pies al que no conocía, al pobre, al necesitado. De que Jesús se mostraba siempre, como le decían: tú te consideras que eres el rey de los judíos, y Él decía: ustedes lo dicen. Jesús se mostraba siempre humilde, se mostraba manso,
siendo Dios, no tenía a Dios en su vida, Él era Dios. Nosotros tenemos a Dios en nuestra vida. Y el pueblo, la iglesia, tiene que ser una iglesia que muestre esa humildad, esa mansedumbre. Dios nos da una autoridad, nos da una realeza, ese principado. Yo compartí hace poco, unos meses, de que somos reyes. Pero ¿cuántos reyes han caído en la vanidad, en la soberbia, en la arrogancia, en el tropiezo ya no solamente de la abundancia del oro y de la plata, sino de esa autoridad que Dios te pone en tu vida, te pone en tu corazón? Amén. Y muchos caen en esa arrogancia, en esa soberbia. Y muchos, aunque no digan, no, yo nunca voy a ser, o reconozco que no soy Dios, pero muchas de las veces actuamos de una manera que ni es Dios así, porque los atributos de Dios no son ellos. Los atributos de Dios son los que nos muestra Jesús y lo que nos muestra la enseñanza de la palabra, de cómo Él fue, vuelvo a repetirlo. Amén. Y me hablaba de de este ejemplo, ¿no? de Lucifer, que al final fue Satanás, fue el rey de la maldad, el dueño, el Señor, el Dios de la maldad. Y aunque uno piense, vuelvo a compartirlo, de que no es así y Dios nos libre, pero sí, a veces nacen pequeñas raíces en nosotros. Amén. El pueblo de Dios tenía claro quién era su único Dios. El pueblo de Dios, yo pienso que también, como todo pueblo, como todo hombre, como todo ser humano, ¿no? Como fue Adán y Eva, que tarde o temprano viene el querer dar el paso de tomar, ¿no? de lo prohibido. Y el pueblo de Dios, yo creo que cuanto más aún, ¿no? El pueblo judío es un pueblo bendecido. El pueblo de Dios es un pueblo que Dios le bendice y le provee, le da las bendiciones de sabiduría, de conocimiento, de interpretación, de respaldo, de provisión, de riqueza, no solamente espiritual, sino también natural. Pero Dios siempre quiere marcar a su pueblo de que no se olviden de quién es el único Dios que hay. Amén. Y eso se llama, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se llama lo que nos muestra y los judíos hacen todos los días de su vida, y es recitar la Shema o el Shema, como le suelen decir, ¿no? El Shema es la declaración del judío, que la hace todos los días proclamando la soberanía de Dios en su vida, ¿no? Reconoce que es un pueblo bendecido, pero porque Dios es su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Amén. Y que no pueden creer de que por ellos mismos es hecho, ¿no? No pueden creer que por ellos es lo que viene, ¿no? A veces el respaldo de Dios en nuestra vida a veces nos puede hacer entender que es por nosotros, ¿sí? Amén. Y yo creo que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, no somos otra cosa. Somos vasijas de barro, somos instrumentos que solamente pueden ser bien utilizados si reconocemos que los utilice el buen maestro, que es Jesús, que es el Señor, que es Dios. Amén. Vemos el ejemplo de los músicos que tienen buenos instrumentos. Yo a veces veo buenos instrumentos que valen mucho dinero. A veces son instrumentos de la última, no lo entiendo mucho, pero de la última era. Pero si no hay un buen maestro que lo toque, ahí van a estar parados, ahí van a estar toda la vida. Y quizás si los tocas tú o los toco yo, no valen para nada. Y eso nos hace ver de que es necesario que reconozcamos a Dios. Amén. Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, todos los días de nuestra vida, tanto por la mañana como por la noche. La Shema o el Shema se recita tanto por la mañana, al amanecer, todos los días. Dice que cuando empiezan a salir la luz del día, no cualquier luz, voy a empezar a las 2 de la mañana, no, sino cuando empieza la luz de la aurora, se puede decir, de la mañana, y es donde ellos recitan, porque es como dar gracias a un nuevo día, dar gracias a que Dios lo permite, a que Dios es el que tiene el control de ello, y entonces le dan esa soberanía, ¿no? Esa importancia de la que se le tenemos que dar a Dios. Cuando nos olvidamos de ello, nos damos importancia a nosotros, o damos importancia a otras cosas, y entonces creemos en esos dioses a los cuales servimos. Y la Shema también por la tarde dice, cuando está cayendo la noche y antes de que se vaya la luz, antes de que
se vaya lo que es la luz natural, la luz del sol, también cantan, ¿no?, y recitan el Shema, reconociendo de que solamente tiene un Dios y ese es Yahvé, ese es el Dios del pueblo de Dios. Amén. Y en Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Siempre reconocer a Dios en tu vida, en cada momento. No hay tiempo de oxígeno, de aliento en nuestra vida que no reconozcamos que todo es por Él y para Él. Amén. Y es tan preciosa la Shema que no la mostramos. Hablamos de todo durante el día. Nos levantamos pensando en otras cosas, nos acostamos también pensando en otras cosas. Muchas de las veces tenemos el hábito de dar gracias a Dios por el día y decimos: Señor, gracias, nos ha dado un día en victoria, pero no reconoce de que solamente un Dios, y ese Dios, como dice aquí la palabra, y amarás a Jehová con todo tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, aleluya, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Yo ayer compartía sobre el amor. Ahí tuvimos una boda preciosa de Manu y de Coba, y yo compartí de que todo lo que hagamos sea por amor. Pero todo por amor significa por Dios o para Dios. Amén. Porque Dios es amor. Por lo tanto, amor son esas buenas obras, pero sobre todo es hacerlo reconociendo a Dios en todos nuestros caminos, en todas nuestras pisadas. Eso nos trae un temor, eso nos tiene que traer un respeto, una reverencia al pueblo que somos tan osados muchas de las veces en hacer a nuestro albedrío, en pedir perdón cuando hemos salido, en lo siento cuando hemos fallado, que está bien, pero yo digo que son los borrones de los errores que hace el hombre, cuando el hombre tiene que ser recto delante de Dios y sobre todo reconociendo la necesidad de Dios en nuestra vida. Amén. La necesidad en nuestros hogares. A veces no recitamos la Shema en nuestros hogares. Nuestros hijos a veces no conocen la palabra porque no la leemos en voz alta delante de ellos, no la compartimos, no solamente el ponerlo por obra, pero sino también repetirla, como dice, la repetirás todos los días. Qué preciosa palabra, amén. Preciosa palabra que te hace reconocer cada día realmente la necesidad de Dios, de que no es uno más, de que no es uno entre otros, sino que solamente hay un Dios. Y el pueblo y Dios se lo quería referir bien claramente a su pueblo. Las exhortaciones, los azotes muchas de las veces, el trato que le venía al pueblo era porque el pueblo se ensoberbecía. El pueblo servía a otros dioses. ¿Cuántos reyes hemos visto que eran reyes que Dios los ha puesto? Dice que no hay ninguna autoridad que no esté puesta por Dios. No hay ninguna autoridad. Pero es que no hay ninguna persona que estemos aquí que no nos haya dado el aliento de vida a Dios. Ni aquí, ni en el mundo. Es que no hay nada bajo este mundo que no tenga el control o no lo haya creado Dios. Pero qué bonito, qué precioso que los que nosotros ya conocemos y lo entendemos, no nos olvidemos de ello. No nos nos alejamos o nos apartamos por arrogancia, por orgullo, por soberbia, por altivez, por no reconocer cada día a Dios. Amén. Compartía el versículo, estábamos en Deuteronomio, el versículo 7, dice: y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, en cada momento. La palabra de Dios donde vayas esté presente delante de ti. La escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Yo decía la mezuzá, ese rollo que está metido en el lado derecho de la puerta, donde siempre que pasa el judío lo que hace es tocarla, ¿no? Reconociendo, la toca y la pone en el labio. No es porque la besa,
No es una virgen, no es que le besamos, sino que la palabra me la llevo a mi boca, la palabra que está aquí, la palabra de Dios, el mensaje, el mandamiento, porque es una parte de lo que es la Torá, la toco y me la llevo a mi boca, con temor y que nunca me olvide de que Dios es mi único Dios. Amén. Y el hombre nos podemos, el que esté firme, mire, de que no caiga, el hombre nos descarriamos, vuelvo a repetirlo, y eso nos tiene que traer de que cada día tenemos que reconocerlo, ¿no? Y en Marcos 12 también, versículo 29, Jesús habla del gran mandamiento, aquel que muchos cogemos como si fuera, bueno, hasta la gente que no es creyente tienen muchas de las veces representado a Jesús como pueden tener al Che Guevara o a cualquier otro hombre rebelde que se ha rebelado contra el mundo y que lo entienden como una persona que rompió esquemas, rompió fronteras. Pero es que Jesús estaba sujeto a la ley. Es que Jesús, siendo Dios, no podía romper lo que era realmente el primer mandamiento, el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. No podía. Sí, pero sí todos entendemos que Jesús es el que nos da la gracia, que Jesús es el que nos da el perdón, la misericordia y las fuerzas para poder cumplir. Yo no podría cumplirlo si no estuviera Jesús en mi vida. No quiere decir que yo soy Dios. Dios está conmigo, porque lo necesito, porque Él es mi luz al caminar, porque me guarda, porque me protege, porque me da vida, porque me ha escogido. Pero yo no soy Dios. Nunca. Y en Marcos 12, 29, aquellos escribas, ¿no?, que le decían, bueno, ¿tú quién eres? Que este revolucionario que ha venido, que trae un nuevo mandamiento, y es que amemos a nuestros enemigos, que pongamos la mejilla, pero esos mandamientos que están por ahí, y tú vienes a sacarlos, pero ¿tú qué piensas o qué dices? ¿Cuál es el primer mandamiento, ¿no? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es el principal mandamiento que tiene que estar en nuestra vida. Es el principal pensamiento que tiene que haber en nosotros. Dentro de esa mente tan compleja que tenemos y que pensamos tantas cosas, el primer pensar es, como la luz primera de la mañana, es pensar en Jesús, es pensar en Dios, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, con todo, amén. No podemos tenerlo en una parte, es todo en nuestra vida. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, o no hay otro mandamiento mayor que estos. Pone los dos mandamientos principales: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, porque si amamos a Dios, Dios nos va a poner el querer, el amor de amar al prójimo, amar al necesitado. Ayer compartía sobre ello, ¿no? Hacerlo por amor. Y como el amor sobre todo es al sufrido, al necesitado, al prójimo. El prójimo es el que lo necesita. Amamos a nuestros prójimos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, porque le amamos, porque naturalmente y sentimentalmente también, pero amamos sobre todo porque Dios está con nosotros. Amén. Jesús lo confirmaba. Jesús confirmaba la importancia de Dios, ¿no? El que fueran uno en todo momento, en que en medio de las situaciones, en medio de la prueba, en medio del momento del arresto y el momento de la crucifixión de Jesús, Jesús oraba al Padre para que el Padre le diera fuerzas y para que se hiciera la voluntad de Dios. No se hiciera la mía, sino se hiciera la voluntad de Dios. De que no se rompiera esa unidad que he dicho antes, ¿no?, de la Shema, de que sobre todo habla de la unidad, de la necesidad de que sea de reconocer a Dios siempre en nuestra vida. Amén. Y volviendo más atrás, en el mismo Isaías 14, hemos leído antes en el versículo 12, pero empezando este capítulo, en Isaías 14, 1,
habla sobre el rey de Babilonia y se habla sobre aquel que tiene autoridad y puede hacer el bien y no lo hace, ¿no? Aquel que Dios porque a todos, como he dicho, Dios nos da, nos quita, pero cuando Dios te da y puedes hacer y no haces, ¿no? Dice que te cuenta como pecado. El reconocer, ¿no?, a Dios en tu vida. Y dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Habla de que Dios es nuestro rescate. Dios nos saca de la esclavitud, de la opresión, de la maldad, de los falsos dioses. Dios viene a nuestra vida y dice: conoced la verdad y la verdad os hará libres. Nos da la libertad de que incluso en este mundo muchos somos presos de la idolatría del mundo, del amor al dinero que hemos compartido, que es un Dios, del amor a otras pasiones que hay en el mundo, del amarte a ti mismo, como en estos tiempos habla de que el orgullo, de que te orgullezcas de ti mismo, de que te sientas. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres, y Jesús quiere desatarnos, ¿no?, para que nos demos cuenta de quién es realmente al que debemos de adorar, bendecir. No adorar de ponernos de rodillas o adorar en una forma religiosa, sino reconocer en tu vida, ¿no?, en todos tus caminos, sabiendo de que Él es tu ayuda, de que Él es todo para ti. Amén. Porque Dios es bueno. Y habla de que tendrá piedad de Jacob, lo sacará de nuevo de donde estaba preso, ¿no? Dice, lo hará reposar en su tierra. Dios quería dar la tierra prometida a su pueblo. Yo os daré una tierra escogida donde fluye leche y miel, donde limpiaréis de todos los falsos dioses y solamente a mí me adoraréis, a mí me serviréis, solamente me tendréis a mí por Dios. Y dice, ellos se unirán extranjeros y juntarán a la familia de Jacob. Dice, y la tomarán dos pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, dice, y señorearán sobre los que los oprimieron. Amén. Y habla de que tomará a los pueblos, ¿no?, y los traerá a su lugar, y los rescatará, les quitará el yugo de opresión. No servirán a faraones, no servirán como yo tenía puesto, no servirán a Egipto, no servirán a Babilonia, serán rescatados. Cuando nosotros conocemos a Jesús, lo vuelvo a repetir, somos rescatados del mundo, amén. Somos rescatados de la opresión. Y fíjate la palabra que dice aquí, ¿no? Dice, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que oprimen. Y muchos dirán, bueno, pero el Señor me rescató a mí como esclavo y ahora soy un siervo de Dios. Pues claro que somos en la casa de Dios siervos, amén. ¿O qué somos en la casa de Dios? Marqueses, señores, dioses. Nosotros servimos a Dios. No hay mayor. Yo muchas veces digo, y se lo compartí antes, no sé a qué hermano, me hablaba de decir sí, ya sé quién. Me hablaba de abrir los ojos, ¿no?, de que hay gente que no entienden de que lo que hacemos, lo hacemos para Dios y por Dios. Y bueno, pues yo oro a Dios para que Dios abra el entendimiento a muchos y que el trabajo no les sea de agravio para su vida, sino sea de gratitud, de decir, bueno, yo sirvo a Dios porque le amo, porque Dios me ha dado la libertad y no trabajo por esto, ni por aquello, ni por lo otro, trabajo porque quiero servir a Dios, quiero amar a Dios. Y cuando Dios me rescata, pues soy un hijo de Dios, pero también soy un siervo de Dios, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino al mundo vino a servir. No vino a que fuese servido, sino Él vino a servir. Por lo tanto, esta palabra que nos habla, que serán muchos rescatados, serán muchos sacados del cautiverio, pero para ser siervos de Dios. Amén. Dice, criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorarán a los que los oprimen. Hablando de que Dios también nos dará el señorío sobre los que nos oprimen, pero no un señorío correspondiente como ellos nos hicieron con nosotros. Amén. No sé si me entendéis. Tú antes me mandabas, me oprimías, me castigabas, me abusabas, ahora soy yo y ahora voy a actuar con la misma. No, sino enseñorearse con el reino de Dios, con enseñorearse con lo que es
el amor de Dios, el reinado de Dios. Amén. No sé si me entendéis. De que nosotros enseñorearemos sobre los que nos oprimen, llamaremos bien por mal, los bendeciremos en el nombre del Señor. Les quitaremos las vendas de que no son las obras del hombre, sino realmente son los frutos de Dios. Y desatados, muchos han de ser desatados, para que puedan conocer la verdad y conocer a Dios. Dice, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Amén. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y que tengas reposo y que te sientas que eres un hijo de Dios, que eres libre. Amén. De que hay tantos dioses en este mundo, porque los dioses es como algo que, están sobre nosotros, son algo que nos enseñorea, pero nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios que se dio por nosotros en rescate, y esa es la enseñanza que quiere dar en este mundo. Amén. Y Dios castigaba, ¿no?, aquel que era altivo, aquel que era arrogante, orgulloso, y vemos, como he dicho al principio, antes de la caída viene la altivez, la arrogancia. ¿Y cuántos han caído? ¿Cuántos que se han querido enseñorear en este mundo pensando que son los dueños, señores, y al final han caído, ¿no?, en una desgracia grande? Que no suceda a los hijos de Dios, que los hijos de Dios estemos sujetos en ese reconocer, vuelvo a repetirlo, ¿no?, de que Dios está por encima de todas las cosas, y que Dios, como dice aquí la palabra, ¿no?, a Él solamente adorarás y a Él solamente amarás. En Proverbios 8, versículo 12, versículo 13, dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Señor, aborrece la soberbia, la arrogancia. Hay mucha soberbia. El hombre de por sí, desde que nacemos, viene soberbia. Aquel que es soberbia es aquel que quiere gobernar, ¿no?, sobre el gobierno. Aquel que tiene soberbia es aquel que se rebela contra realmente el plan de Dios, la guía del Señor. Viene la soberbia. También viene la soberbia sobre nuestras autoridades, sobre nuestros padres naturales, también espirituales. El no querer hacer lo que nos guía, lo que nos dice, lo que nos dirige, ponernos el yugo de la mansedumbre, de la humildad, el yugo del amor, el yugo del reconocimiento. Y viene la soberbia a todos, no hay nadie que no pueda decirlo, solamente Dios, el Espíritu Santo, es el que nos da esa humildad, de que rompamos con lo que es la soberbia, querer ser nosotros soberbias, querer ser nosotros soberanos de nosotros mismos, querer nosotros dirigir nuestra vida. Yo muchas veces, interpretando, ¿no?, y teniendo un poco de discernimiento y conocimiento, a veces hasta ponemos el nombre de Dios por medio. Es que Dios me ha dicho, es que Dios me ha mostrado que debo de hacerlo así. Dices, pero es que ni la Escritura mismo te avalan, te respaldan. Es que ni la palabra del Señor confirma realmente los pasos que estás dando. Pasos de pecado, pasos de perdición, pero en tu soberbia estás cegado. En tu soberbia estás con los oídos tapados, porque quieres revelarte, quieres ser más que lo que es realmente la soberanía de la autoridad, de lo que es Dios en tu vida. Amén. Por lo tanto, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Aquel que también es arrogante es aquel que se cree más que. No tengo un mayor concepto de nosotros del que tenemos que tener. A veces muchos que hemos tenido el respaldo, el manto de la unción sobre nuestra vida, nos hemos vuelto arrogantes, ¿sí o no? Maleducados. Y el Señor nos corrige. No tengamos mayor estima de las que tenemos que tener, pues sabiendo de que lo que tenemos es porque es a través de la gracia que viene sobre nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, rompamos con la soberbia, con la arrogancia. En la iglesia no debe de haberlo. De sujetarnos a nuestras autoridades, de sujetarnos a nuestros hermanos mayores,
de pedir consejo, de aquel que dice, no, yo solamente tengo con Dios mi relación, pero es que Dios creó, ¿no? y formó, ¿no? Realmente, pues, como dice la palabra, a pastores, a profetas, a autoridades que vienen de parte de Dios, que te pueden dar la palabra de guía para que no caigas, para que no tropieces. No, pero mi revelación solamente me la da Dios, perfecto. Pero cuidado, ¿no? De que la arrogancia, como dice aquí la palabra, y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amén. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, dice, y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Hablábamos de la Shema, de pronto reconociendo que Dios es mi aliento, es mi vida. Pero me llamaba la atención, ¿no?, estos versículos que dicen por mí, reconocer que solamente es a través de mí. Amén. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, no nos olvidemos de quién éramos antes, apartados del Señor, y quiénes somos ahora. No caigamos en esa soberbia y en ese orgullo de no reconocer a Dios en nuestra vida. Solamente una religión de poner el nombre de Dios, el poner tal, pero al final hacer mi voluntad. Podemos ser pueblo de Dios, podemos ser un pueblo adquirido por el Señor, pero nunca olvidarnos, ¿no?, de reconocer la dependencia del Señor. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. A veces cuando nos hacemos mayores, como que nos volvemos sabios, pensamos que por nosotros, que somos nosotros. A veces incluso con nuestros talentos, porque tenemos talentos que Dios pone en nuestra vida, porque somos instrumentos que Dios ha preparado. Dios ha dado a uno una gracia, como he dicho, unos para ser pastores, otros profetas, otros maestros. Y Dios nos da esos talentos. La alabanza llega a envanecer a muchos. Lucero dice que era un alabancero, principal músico, y cuántos músicos han tropezado en la vanidad de que como todos van a él, le aplauden, le reconocen, y qué importante es reconocer que todo es por él y para él. El pastor, que todos van a él. El otro día, hoy le compartí a un hermano y decía, somos los mismos, tenemos las mismas luchas, las mismas aflicciones. Quizás el pastor seguramente te pueda dar una palabra, pues porque viene esa autoridad que Dios le da y hay que pedirle consejo y reconocerlo, pero al final es Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos olvidemos en nuestra vida de reconocer a Dios siempre en todo. Amén. Señor, queremos reconocerte como el único Dios. Señor, solamente que nuestro corazón tenga el temor y el reconocimiento de que solamente tú eres el artífice de todo lo bueno en nuestra vida, Señor. El artífice de incluso el aliento que tenemos, Señor. Dios mío, que la Iglesia reconozca de que somos obra tuya, Señor. Tú nos has hecho con tus manos, de que no nos podemos rebelar, de que nos queramos hacer como nosotros queremos, dirigir, organizar, de que la soberbia no venga a nuestra vida, Señor, sino que reconozcamos que la soberanía solamente viene de ti y eres tú, Jesús. Señor, queremos aprender de ti, Jesucristo, de tu mansedumbre, de tu humildad, Señor, incluso de callar la boca y solamente con tu presencia se reconoce la divinidad, la autoridad, Señor. Nosotros, Dios mío, solamente queremos ser portadores de esa divinidad, Jesús. Por eso, Señor, Dios mío, quebranta, Señor, al hombre fuerte. Señor, quebranta, Señor, o toca los corazones de las personas que están en autoridad y no te reconocen a ti, Señor. Donde hay soberbia, Señor, donde hay orgullo, donde hay esa arrogancia, Dios. Oramos, Dios mío, por las autoridades en España, en Europa, sobre todo, Dios mío, que están muy apartados de ti, Señor. Dios mío, que traigas temor y temblor a sus vidas,
que te puedan reconocer, Dios mío, que puedan saber que aunque son útiles, son necesarios, tú eres lo principal, Señor. De que no hay nadie imprescindible, solamente tú, Jesús. Nosotros somos pasajeros, somos como la hierba. Señor, nosotros solamente te damos gracias por lo que somos, por lo que tenemos, que eres tú, Señor. Y pedir, Dios mío, que nos sigas haciendo más humildes, Dios mío. Señor, bendice a la iglesia, dale tu autoridad, tu respaldo, Señor. Pero que sobre todo la iglesia te reconozca a ti, Señor. Como dice la palabra, como pámpanos. Señor, como pámpanos injertados a ti, Dios. Tú eres nuestro único Dios y a Él solamente adoraremos, a Él serviremos y a Él amaremos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.